Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Simón Bolívar, México. Mi nombre es Rubén. Tengo el honor de estar con ustedes y presentar también a la doctora Gabriela. En este momento en su pantalla pueden observar los webinars que tenemos a futuro para que nos gusten acompañar. Están abiertos, igual la misma dinámica. Revísenlos, por favor. Y va a estar muy interesante que estén con nosotros y siempre las puertas de la universidad están abiertas para ustedes. Adelante. ¿Qué tal? Les vuelvo a dar la bienvenida. Quiero platicar un poco acerca de la doctora Gabriela. La doctora Gabriela Yáñez Rivas es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por el Flaxo y doctora en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Se ha desempeñado en el servicio público, especializándose en el desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas, particularmente en el ámbito de la ciencia y tecnología. Durante más de 15 años formó parte de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnológicas e Innovación, el CECITI, donde recientemente se ha desempeñado como directora de Planeación y Evaluación. Actualmente funge como gerente de servicios técnicos en Talleres Gráficos de México, organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación. En el ámbito académico, es docente en programas de posgrado en políticas públicas, incluyendo la maestría en políticas públicas comparadas. Asimismo, forma parte del cuerpo de docentes de la Universidad Simón Bolívar, México, donde participa en la especialidad en línea en políticas públicas para el desarrollo y en la maestría en comunicación para la acción política y social. Demos la más cordial bienvenida a la doctora Gabriela Yáñez Rivas. Doctora, el fórum ya es para usted. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Solo comentar si la doctora Jenny está de acuerdo, podemos empezar con la plática o si la doctora quiere dar algún mensaje. Sí, no, muchas gracias, doctora Yáñez, nada más pues agradecerte pues tu siempre disposición con todas las actividades a las que se te invita la universidad y a nuestro auditorio comentarles pues que la doctora Yáñez estuvo a cargo de todo el eje de políticas públicas en la fase de diseño curricular y también participó en la etapa de diseño instruccional de esta especialidad, además de ser, como ya señalaba Rubén, parte del cuerpo docente desde hace 7 años de nuestros posgrados. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Pues si les parece, vamos a comenzar. La plática que traigo el día de hoy, como lo pueden ver en sus pantallas, se titula El problema público, del problema público a la solución colectiva. Es una presentación, una charla que habla sobre la introducción a las políticas públicas. El objetivo de esta presentación es mostrarles un poco de lo que se ve tanto en la maestría para de la acción política y social y como la especialidad que bien introdujeron al principio. Es una introducción muy general, pero tocamos diferentes temas. Entonces, solo si me confirman que pueden ver mi presentación. Claro, doctora, ya lo Muchas vemos. gracias. Bueno, pues la presentación está pensada para 1 hora. Si los asistentes o las asistentes tienen alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat o tomar la palabra sin ningún problema si tuvieran alguna duda. Como es mucha información, me voy a ir un poco fluida, pero estaré atendiendo sus preguntas mediante el chat de la plataforma. La charla está organizada en varios temas. En principio, comentarles qué son las políticas públicas y para qué sirven. También vamos a hablar sobre las diferencias entre una acción gubernamental y una política pública, que generalmente las solemos confundir y tomar a las políticas públicas como cualquier acción de gobierno y no es necesariamente correcta esa apreciación. Vamos a hablar sobre los enfoques, el enfoque por etapas de la política pública, que es el enfoque más dominante que tenemos en la disciplina. Y me voy a concentrar un poco en la evaluación porque quiero mostrarle una de las herramientas más importantes en el análisis de política pública, que son muy útiles para el análisis, pero que también es una de las visiones que actualmente nuestro gobierno implementa para evaluar todos los programas públicos que reciben presupuesto federal para su operación. Y finalmente hablaremos de los informes de política pública, que son documentos muy ejecutivos
que a diferencia de reportes de investigación, pues son documentos que van a contener las recomendaciones que se derivan de todo el análisis de la política pública que se hace en, en la materia o en cada una de las arenas de política pública. Entonces, en general, las políticas públicas podremos verla desde dos visiones, una como una herramienta de análisis, pero también como una disciplina joven que nació aproximadamente en la época de la posguerra. Tiene un tinte de planeación estratégica militar, digamos, de ahí salió, en donde pues empezaron los gobiernos a echar mano de la evidencia y de todo el análisis que la academia y las universidades proporcionaban para mejorar la efectividad de las estrategias en ese momento militares y después se fueron incorporando a las estrategias gubernamentales. De ahí nace un poco la crítica que le hacen a la disciplina de políticas públicas porque es la unión de la academia o de la evidencia científica en la toma de decisiones. Cuando hablamos de política pública, además de una ciencia o una disciplina, hablamos de una acción que es realizada por una autoridad pública. Es decir, si hay un problema que resolver y este problema se resuelve con la intervención de un gobierno, entonces estamos hablando de una toma de decisión que es materia de análisis y de estudio de una política pública. De acuerdo a Luis Aguilar Villanueva, que es uno de los autores mexicanos más importantes en la materia, en el desarrollo de la disciplina y que compiló una serie de antologías de política pública en donde recopila muchos textos clásicos de la disciplina, señala que una política pública es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no es simplemente reactivo, es decir, que no se toman decisiones por ocurrencias ni por casualidad, sino que más bien se pone en movimiento con la decisión para alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Es decir, se trata de una acción con sentido. Incluso dice Luis Aguilar y varios de los autores en la disciplina que el hecho de no hacer nada, porque muchas veces nosotros como ciudadanos pensamos que el gobierno no hace nada, el hecho de que el gobierno decida no actuar también es una decisión que es estudiada por la disciplina de políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de inacción es porque se ha decidido deliberadamente no actuar frente a un problema. Es cuando hablamos de mantener el status quo y, como dirían coloquialmente, para que desarreglar algo que ya funciona. Entonces, no meter más problemas donde no los hay. Aquí, déjenme ver porque no se alcanza a ver la figura, pero para hablar de política pública podemos hablar de tres grandes acepciones que en español se refiere lo mismo. Nosotros hablamos de política cuando hablamos de la política que se resuelve en el Congreso o en las reformas constitucionales y creemos que es la misma política que hablamos cuando hablamos de política pública o cuando hablamos de política, cuando estamos hablando de reglas o quién y cómo accede al poder. En inglés, la diferencia es importante. Hablamos de polity, de politics y de policy. Nosotros nos vamos a concentrar en la policy, que son las políticas públicas, pero si ustedes se pudieran imaginar una cancha de fútbol, la polity es la estructura que tiene la cancha, es el tipo de cancha que tenemos. Somos una república, somos un estado democrático que tiene cierta forma, que tiene ciertas fronteras, está delimitado y que tiene acciones o interacciones con otros estados. Hay varias canchas que tienen diferentes formas y también tienen diferentes reglas. Cuando nos concentramos en la estructura de esa cancha, nos estamos refiriendo a la política, la gran política o a la polity. Pero cuando hablamos, por ejemplo, en esa cancha de fútbol de el reglamento que tienen que seguir los jugadores de esa cancha, porque no pueden jugar, digamos, de manera arbitraria, pues estamos hablando de otra política que es como la política intermedia, que es en inglés la politics, que es el conjunto de reglas que define quién y cómo se accede al poder. En un partido de fútbol, pues hay una reglamentación que te dice quién va a estar jugando ciertas posiciones, quién es el árbitro. Hay reglas. Cuando hablamos de reglas es que estamos asumiendo que hay instituciones que nos permiten entender cómo funciona
esta arena de poder o esta arena de juego. En el campo de batalla, digamos, o en el campo de juego, en un partido de fútbol, pues todos pensamos que no juegan simplemente por jugar, sino que hay una estrategia que el director técnico establece. Esas estrategias en política son las políticas públicas, es decir, que no, los jugadores no actúan ah, por ocurrencia o por casualidad. Estudian los movimientos del equipo contrario y tienen un objetivo principal que es meter un gol. En la parte de la política, los grandes objetivos de la política pública, los que persigue la toma de decisiones, pues es tener el bienestar de la población, tener una salud en general de la sociedad, reducir la pobreza, reducir la desigualdad. O sea, son grandes objetivos que todos los jugadores que están dentro de esta cancha, pues están articulados para alcanzar esos objetivos. Y esa forma de alcanzarlos de manera estratégica es la política pública o la policy. Entonces son tres acepciones de política que es importante diferenciarlas. Las tres son arenas que están interrelacionadas porque muchas veces vamos a pensar que las estrategias que se planean para tomar decisiones no están influidas por la otra política, por el régimen, por la ideología o por las reglas del juego. No es así, no es que esté mal o bien, simplemente son arenas de poder que están interrelacionadas y cuando uno quiere convertirse en un analista de política pública, pues son arenas de política que también tenemos que considerar, es decir, cómo es nuestro régimen y cómo son las reglas del juego que nos permiten tomar ciertas decisiones. En un contexto democrático, tomar decisiones en donde participen no solamente actores formales gubernamentales, pues es más fácil porque hay flexibilidad y hay apertura para que otros actores también se involucren en la decisión. Los enfoques de política pública son distintos. Hay un modelo racional que te habla sobre costos-beneficios. Ahora lo vamos a ver, que es el enfoque que muchas veces fue muy criticado por los gobiernos de izquierda porque argumentaban que era un enfoque neoclásico o lo que ahora le llaman neoliberal porque solamente basan su decisión en cuánto puedo obtener de utilidad de acuerdo a la decisión que yo tome. Pero hay otros modelos que son más, digamos, incrementalistas, que quiere decir que las decisiones se van tomando de a poco porque ninguna información que tenemos es perfecta y la vamos adecuando y la vamos mejorando conforme vamos tomando las decisiones. O hay un modelo mixto que toma un poco de lo mejor de ambos modelos. Entonces, para entenderlo claramente y si los participantes y las participantes están aquí al pendiente de la decisión, es importante que puedan contestar esta pregunta. Si tuvieran ustedes 100 pesos para repartir entre dos personas, ustedes y otra persona, ¿cuál sería su repartición? Es decir, ¿cuánto te quedas tú y cuánto le das tú a tu compañero o a tu pareja? Si tuvieras 100 pesos, ¿cuál sería tu repartición? Entonces, no sé si ahí en el chat puedan comentarlo. Voy a dejar solamente de compartir para revisar el chat si es que me están escuchando. O si no, o si quieren tomar el micrófono. Bueno, en mi caso sería pues, circunstancial, doctora, digo, es una Ajá. opinión, dependiendo de las actividades, quizá los gastos que pudiera llegar a tener en caso de que fuera mi pareja, pues justamente, miren, estoy viendo que 50-50 muchos, pero hay circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si tiene que comprar la comida o si tenemos que comprar el súper, quién lo compra y con ese contexto podríamos hacerlo, ¿no? Servicios y demás, el Ok. uso del departamento. Pero sí creo que también en un inicio parto con todos y me voy por 50-50. Muy bien. Entonces voy a volver a presentar. Denme nada más un segundo porque no se me están presentando las imágenes, pero ya las tengo de vuelta. Entonces, denme un segundo y vuelvo a presentar. Entonces, 50-50, la mayoría. Muy bien. ¿Qué les parecería que yo les dijera que esa
distribución 50 y 50 no es racional. El modelo racional de política pública dice que si tú fueras una persona racional, repartirías 99 tú y uno la otra persona. Pero ¿qué hacemos o por qué repartimos 50-50? Porque cuando repartimos siempre hay valores de por medio que nos dicen cómo repartir. Nos dicen es un criterio de justicia, es un criterio de igualdad, es un criterio de solidaridad. Entonces, quiere decir que no todas las decisiones se toman de manera racional en el sentido de costo-beneficio, es decir, no todas las decisiones tienen por qué seguir un criterio de económico, a ver cuánto beneficio tengo, porque si eso fuera así, todos veríamos o jalaríamos agua para nuestro molino nada más y veríamos el beneficio propio y no veríamos la necesidad de tomar decisiones que beneficien a otras personas. Entonces, tampoco es para espantarnos que haya gobiernos cuyas decisiones se basen en criterios de distribución o de justicia o de equidad. Son estilos o son criterios de toma de decisiones. ¿Es bueno o malo? Bueno, eso ya depende de otros elementos de análisis, pero es importante justo entender a qué se refiere cuando hablamos de un criterio de racionalidad, que es el duro, como este que les acabo de mostrar, o otros criterios que tienen que ver más con la incorporación de valores en la toma de decisiones. Bien, ya que tenemos estas diferencias claras, ahora es importante mencionar y que ustedes puedan distinguir entre qué es una política pública y qué es una acción gubernamental. A veces, cuando nosotros salimos a la calle, siempre vemos la acción del gobierno, por ejemplo, cuando están pavimentando una calle o cuando están tapando un bache o cuando están poniendo un semáforo, o cuando están arreglando algo, cuando vienen a, a, a recoger la basura, etcétera. Toda parte de esos servicios son acciones de gobierno, pero no necesariamente tienen que ser parte de una política pública. Como ustedes pueden ver en el cuadrito, una política pública, cuando hablamos de política pública, hablamos de un nivel estratégico. ¿Se acuerdan? Creo que no pudieron ver la cancha, pero ya me voy a regresar aquí. Cuando hablábamos de la cancha de fútbol, ahí hablábamos de una estrategia que seguían todos los jugadores. En política, ¿quiénes son los jugadores? Pues somos nosotros mismos, son las instituciones, son las empresas, es el gobierno, son los árbitros electorales, son las universidades, todos somos sujetos políticos que estamos ahí en la arena buscando un solo objetivo como sociedad, que es trabajamos para lograr un mismo objetivo, que es reducir la pobreza, alcanzar el máximo bienestar de la población, etcétera. Pero imagínense que cada institución tomara decisiones por separado cuando los problemas son multicausales, es decir, si tú quisieras resolver la pobreza, o si alguien ya tuviera la solución de la pobreza, o si solo se resolviera a través de una sola institución, pues ya todos los países habríamos resuelto el problema de la pobreza. Pero la pobreza se resuelve a través de instituciones que tienen que ver con el cuidado de la salud, pero también con el cuidado de la educación, pero también con programas sociales, pero también con el tema de la seguridad y la reducción de la violencia. Es decir, hay varias dependencias, si quieren verlo de esa manera, que tienen que articularse para lograr un objetivo mayor, en este caso, reducir la pobreza, por ejemplo. Entonces, cuando hay acciones que se articulan o que vemos que hay un nivel estratégico, ahí sí podemos hablar de política pública. Un ejemplo muy claro que luego a veces no se ve, que es muy reciente en este gobierno, cuando la presidenta habla sobre la atención a las causas de la violencia, es un ejemplo de política pública, sin decir si está bien o mal, no es objetivo de esta sesión, pero es un ejemplo de cómo se está pensando de manera articulada. ¿Por qué? Porque hay campañas en las escuelas para que los niños y los adolescentes no caigan en las drogas y que no sean cooptados por el crimen organizado, pero también hay una estrategia de seguridad, pero también la Secretaría del Trabajo hay un programa que se llama Jóvenes del Futuro, donde les dan recursos para que tengan más oportunidades de empleo. Y también ha habido, por ejemplo, con Andrés Manuel hubo las universidades del bienestar. Bueno, eso es un pensamiento estratégico. No quiere decir que solo este gobierno lo haya hecho.
los anteriores también, solo estoy dando un ejemplo. Eso cuando lo vemos que está todo articulado, que hay varias dependencias trabajando para un mismo fin, entonces es cuando nosotros podemos hablar de una política pública. Cuando vemos acciones, vamos a decirle aisladas, porque de repente vemos, oigan, pero pues esta dependencia tiene un programa de becas y resulta que la otra también, y entonces se está duplicando. Bueno, ahí son acciones gubernamentales, son proyectos, ya es una parte más operativa, que en teoría debería desprenderse de política pública, pero no necesariamente. Entonces, nuestra labor es identificar si es o no parte de una política pública. Generalmente siempre pensamos, y ustedes van a escuchar en medios, y todo mundo habla de políticas públicas como si de verdad entendieran qué es. Entonces, generalmente lo ocupan como sinónimos. Seguro esto no, esto es simplemente para que lo puedan diferenciar a los que les interese, digamos, especializarse en estos temas, pero, digamos, no pasa nada si pensamos que un programa público es parte de una política pública. Solo es para que tengan ustedes la diferencia. Ahora, ¿qué tipo de políticas públicas? Hay un autor que se llama Lowy que clasificó las políticas públicas en cuatro tipos. Hay políticas distributivas que son la mayoría de las políticas que nosotros conocemos, porque se trata, por ejemplo, de construir carreteras o dotar de infraestructura, programas de becas, subsidios al campo, cuando equipan hospitales. Lo que se trata aquí en una política distributiva es distribuir privilegios, poderes, recursos, es decir, distribuir los recursos a todas las personas. Para eso hay políticas, para eso hay programas, les doy becas, les doy apoyos. La mayoría de las políticas son de este tipo, son distributivas. Pero hay otras, como las políticas constitutivas, que son todas las que tienen que ver con reformas constitucionales o cuando el gobierno decide crear un nuevo organismo. ¿Recuerdan cuando se creó el organismo para devolverle al pueblo lo robado? Bueno, por ejemplo, esa es una política constitutiva. O cuando deciden no crear nuevos, sino eliminar algunos, como el Coneval o algunos organismos autónomos. Bueno, se trata de políticas constitutivas que tienen que ver más con temas constitucionales, o sea, son leyes que establecen la nueva forma de organización del poder. Esas son las políticas constitutivas, ahí no se distribuyen beneficios. También hay políticas regulatorias, como todas las que genera la COFEPRIS, que emite normas sanitarias para restaurantes, para otro tipo de establecimientos. Son regulaciones o control de actividades de los actores o de los agentes, y ahí están imponiendo obligaciones. Nosotros, aunque somos una sociedad democrática, siempre estamos coaccionados porque hay múltiples leyes y normas a las que nos tenemos que apegar. Cuando vamos por la calle, cuando ustedes ahora vean un semáforo y se lo quieran pasar, pues piensen que el semáforo es producto de una decisión que llevó mucho tiempo. Y esa decisión es una política regulatoria porque regula la norma para que no nos estemos accidentando todos contra todos, peatones y conductores. Entonces, los semáforos, los límites de velocidad, los radares, las multas, etcétera, son políticas regulatorias. Entonces, estas no son nada más señalizaciones. Ahora piensen que son producto de una planeación estratégica que ayuda a el logro de ciertos objetivos, pero son tan operativas el semáforo o las señalizaciones porque las vemos diario que pensamos que no son parte de una política, pero sí, son políticas de vialidad o de planeación urbana, no sabemos. Y la última tipo de políticas son las políticas redistributivas, que en estos gobiernos de izquierda son muy comunes porque buscan devolverle beneficios a poblaciones que generalmente habían estado rezagadas. Cuando hablamos de poblaciones rezagadas o vulnerables, como poblaciones de alta marginación o pobres o los adultos mayores y que ahora se les está dando sus tarjetas del bienestar. Bueno, esas son políticas redistributivas porque buscan redistribuir los bienes existentes y buscan en una manera, pues, compensar lo que no se les dio en algún momento. Ejemplos de estos son programas sociales para poblaciones vulnerables. Si tienen alguna duda, me comentan.
Ahora vamos a pasar a la parte de las etapas de política pública. Esta es muy, muy importante porque ¿cómo analizamos una política pública? ¿Cómo analizamos una decisión? Bueno, son en general 5 etapas, que son las que ustedes están viendo en su pantalla. La definición del problema, identificación de alternativas, agenda, implementación y evaluación. En general es eso. ¿Qué implica? Vamos a verlas rápidamente, muy, muy rápidamente. En principio, definir un problema público. Ustedes pueden identificar algún problema que haya sido privado y que después se haya convertido en problema público, alguno que se les ocurra en este momento. Si quieren también escribirlo en el chat. Uno privado que haya pasado ahora a ser competencia del gobierno, que antes se resolvía entre privados y ahora tendrían que, para resolverlo, incorporarse una autoridad para resolverlo. ¿Se les ocurre alguno? Ale, sí, adelante. La inseguridad en calles cerradas. La inseguridad en calles cerradas, antes era, ¿consideras que era antes un problema privado? Lo veo como que hoy en día se ocupan mucho las cámaras de la ciudad como Ah, para resolver cualquier cosa que haya sucedido en esas instancias. ok, entonces sería más bien la videovigilancia, por ejemplo. Eso antes no existía porque era un tema más cerrado, o sea, que alguien te grabara en dónde vas transitando, pues eso era privado. Y ahora ya se ha incorporado el gobierno. Muy bien, ese es un gran ejemplo. Otro, por ejemplo, es el aborto. El aborto pasó a ser un problema público porque, como ustedes saben, pues fue un tema clandestino, que muchas mujeres sí lo practicaban, pero se empezó a notar que a pesar de que era todo en silencio, porque pues en aquel momento no se consideraba el aborto como una práctica adecuada o legal, sin embargo se seguía practicando y se ponía en riesgo la vida de las mujeres. Entonces, cuando empezamos a revisar que había más y más y prácticas de aborto y que se ponían en peligro la vida de las mujeres, pues entonces empezaron a incorporarse estas autoridades para regular esa parte, ¿no? Y ahí tenemos la despenalización del aborto. Por aquí también mencionan la distribución de la electricidad, también ha sido uno de los problemas que pasaron, digamos, de la esfera privada a la esfera pública. Entonces, como ustedes pueden ver, los problemas públicos se van construyendo. Yo siempre les digo a mis alumnos, no es que yo salga un día en la ventana y empiece a cazar problemas, ¿no? Hay que construirlos y los construyo con evidencia, con datos, con información, con números, ¿no? Con argumentos, todo es comunicativo. Entonces, porque hay tantos problemas que imagínense, al gobierno no le alcanza el dinero o los recursos para atender tantos problemas. Ah, mira, aquí tienes otro ejemplo, la muerte asistida es otro gran ejemplo que pues no estaba ni siquiera en la parte de la agenda de gobierno y ahora por una necesidad que parece que fue un poco individual por esta chica que lo está proponiendo, pues ahora estamos buscando que el gobierno sea quien intervenga en este tipo de temas. Muy bien, entonces eso con el problema público. Es un problema que afecta a una colectividad y que requiere la intervención del gobierno para solucionarse. Ahí está el problema. Entonces yo les decía que el gobierno tiene muchos problemas por atender, pero también la sociedad tiene muchos que buscan que pasen de ser de su agenda. Imagínense que la sociedad, nosotros como personas, como colectivo, tenemos una agenda de problemas, tenemos una lista grande de problemas que queremos que el gobierno atienda. Pero al gobierno, como tiene recursos limitados, siempre todo gobierno, aunque pensemos que Estados Unidos tiene muchísimo dinero o los países nórdicos tienen mucho dinero, lo que pasa es que no tienen tantos problemas como nosotros o son sociedades más pequeñas, pero todo el recurso de gobierno es limitado, es decir, no hay, como dirían las mamás, no hay dinero que alcance. Entonces, como no hay dinero que alcance, necesitamos priorizar en la lista de pendientes a qué le destinamos recurso primero, al problema de la seguridad o al problema del campo.
Ah, bueno, entonces como hay una competencia de problemas, para eso es la agenda pública. La agenda pública es la agenda ciudadana. Todos los problemas que están, digamos, en el mar de problemas de toda la gente, ahí estamos. Y buscamos que esos problemas pasen a ser parte de la agenda de gobierno. Es decir, que el gobierno, llamar la atención al gobierno para que ahora sí le destine recursos. Es un proceso mediante el cual los problemas llegan a llamar la atención del gobierno para que le dé recursos, como en estos problemas que ustedes acaban de decir. El caso de la muerte asistida, por ejemplo, busca pasar de la agenda pública a la agenda de gobierno y busca que el gobierno no le destine propiamente recursos, pero sí haga una ley al respecto. Y eso ya es destinarle esfuerzo y recursos para ese problema. Ahora dicen, hay varios enfoques de configuración de agenda, de cómo se hace la agenda de gobierno. Ustedes cuando piensan en agenda, piensen en su agenda, en la agenda que tienen, la que tenemos en digital, donde tenemos los días y tenemos ahí nuestros pendientes. Piensen en lo mismo, nada más que esos pendientes son los problemas públicos que hay que resolver o que tiene que resolver el gobierno. Dice Anthony Downs, que es el cuadrito, la figura que tengo aquí del tipo de modelo de configuración de la agenda, que para llamar la atención del gobierno hay un modelo, ¿no? Que siguen los problemas. Hay una etapa preproblema, es decir, donde nadie piensa que hay problema, pero de repente hay un descubrimiento alarmado y todos dicen, ay, hay un problema, entonces hay que atenderlo. Se advierten los costos de seguir con ese mismo problema, pero después de eso baja el interés público. Ahí les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando fue el sismo del 17 que dejó al descubierto que resulta que había un cártel inmobiliario y que había problemas con la concesión de permisos? Eso no salió, ese problema no fue justo el día del temblor, ya estaba, pero el temblor lo que provocó fue este descubrimiento alarmado y ahora sí como otro refrán, después del niño ahogado quieren tapar el pozo. Pero bueno, así funciona el modelo. Tú tienes que aprovechar esta etapa de crisis o descubrimiento alarmado y eufórico para que en ese momento tú puedas decirle, oye, gobierno, este problema es tan importante y mira lo que pasó. Tiene tantos costos que se cayeron casas, que hubo varias casas o viviendas dañadas, etcétera, etcétera. Así como este ejemplo hay varias. Cuando son, por ejemplo, el rescate de los mineros, son cosas, son crisis que nos dejan ver problemas que no han sido atendidos, pero que tenemos que esperar a que pasen estas cosas para llamar la atención. Es como se abre una especie de coyuntura y entonces ahí dice Anthony Downs, en ese momento es cuando tú tienes que aprovechar para que el gobierno tome cartas en el asunto, porque ¿qué pasa después? Dice Anthony Downs en el punto número 4. ¿Qué es lo que pasó ahorita con el cártel inmobiliario? Ya se nos olvidó. Después de todo, ya se nos olvidó. Sí hay una mano levantada. Sí, Adelante. doctora. Nada más quisiera mencionar, también en son las redes sociales y todo el tema de sociodigital también tiene un impacto, ¿no? Porque ahora creo que les da un foro a las personas que pueden, cuántas cosas no ya conocemos a través de redes sociales y utilizamos estos foros para que también el gobierno voltee a ver, ¿no? Y también Así sea es. como punto focal y una redistribución de todas estas prioridades que sí somos conscientes que tenemos muchas prioridades como nación, ¿no? Y muchas necesidades, pero también creo que las redes sociales fungen un papel importante para impulsar esta voz, ¿no? Así es. Los medios digitales, las redes sociales ahora se han convertido en un mecanismo de presión y de incidencia. Antes era la acción colectiva, era lo que teníamos a la mano, era salir a marchar, salir a protestar, hacer pintas, denuncias, o sea, la parte más de campo operativo. Pero ahora los tiempos han cambiado y la forma de incidir en la agenda de gobierno también. Si ustedes se animan a estudiar la maestría o la especialidad, ahí vamos a ver diferentes formas de incidencia. Por ejemplo, los empresarios, ¿cuándo hemos visto a los empresarios salir a la calle para, por ejemplo, evitar que le pongan sus marquitas a los productos que tienen mucho azúcar o que tienen mucha caloría? Nunca vimos a los empresarios marchar
ni hacer escándalo. Hay modelos de agenda que son modelos hormiga, es decir, que no hacen ruido, porque ocupan el cabildeo, la negociación, que son mucho modelos más silenciosos que no vemos, pero que sabemos que existen. Entonces los empresarios, esa es su forma de negociar, de incidir en la agenda pública. Entonces hay diferentes modelos que nos permiten entender cómo es que el gobierno llega a tener, a tomar la decisión de hacer suyo un problema público. Bueno, entonces ya vimos dos etapas de política pública, el problema, que es la definición del problema, y la agenda, cómo el problema pasa a agenda. Ya que llamamos la atención del gobierno y ya está en agenda, ya el gobierno ya destinó recursos, ahora nos movemos a la parte de implementación, que ahora sí es implementar el programa público, si decidimos que para resolver el tema de la deserción escolar necesitamos otorgar becas o decidimos que para que los adultos mayores tengan una mejor vida, necesitamos generar un programa de pensión para el bienestar. Bueno, este es nuestro programa, ahora lo vamos a implementar. Entonces, la implementación es ejecutar esas acciones bajo el supuesto de que estas acciones que yo dije que vamos a ejecutar son las necesarias para resolver el problema. Y ahí es el tema porque la implementación se basa en una pregunta muy, muy clara. ¿Por qué fracasan las políticas públicas? Y muchas veces nos lleva a hablar del tema de implementación, porque son buenas ideas mal llevadas a cabo, porque a veces el gobierno no tiene la capacidad de dar cumplimiento a las promesas, a pesar de que ya lo trae en su agenda. También puede ser que no tenemos o no alcanzamos a comprender los problemas en su totalidad y eso nos hace no seguir el camino de implementación correcto. O también hay problemas de agente principal, es decir, que a veces el que decide piensa una cosa, pero el que ejecuta es otra. Uno puede decir que le diste la instrucción al operador para entregar becas a niños de bajos recursos, niños y niñas de bajos recursos, pero resulta que quien le va a entregar el dinero le dio a otro tipo de población que no cumplía con los criterios. Entonces, ahí realmente hay una falla de comunicación entre quien decide y quien ejecuta. Esto es muy fácil de entender. Cuando nosotros querramos entender por qué fracasan las políticas, ustedes pregúntense por qué no logramos tirar un papel de la basura en el bote y lo tenemos que dejar afuera, o por qué tenemos que dejar la basura ahí en el pastito o en las plantitas, o algo más sencillo, por qué no logramos apagar la luz cuando salimos del salón o cuando salimos de la oficina. Todo eso que los lleva, esas respuestas que tienen ustedes, escálenlas a por qué fracasan los programas públicos. No entiendo, no tengo incentivos suficientes, tengo resistencia al cambio, porque aunque vea un bote me resisto a tirar la basura ahí, porque yo siempre le he tirado en el piso, entonces me resisto a cambiar. Entonces, tomar decisiones o la tarea del gobierno, no, aunque alguna vez dijeron que era muy fácil, en realidad no es tan fácil, porque lo que estamos tratando de hacer es de modificar conductas para que podamos alinearnos y lograr ciertos objetivos. Pero no todo es malo. Afortunadamente hay muchos ejemplos de muchas intervenciones públicas o programas públicos a nivel local y a nivel federal que han sido exitosos. Y aquí les traigo uno, seguramente varios lo conocen, y no lo digo porque lo hayan sido usuarios del servicio, sino porque seguramente lo escucharon por ahí, que es el alcoholímetro. Este programa ha sido evaluado exitosamente, es decir, que ha cumplido su objetivo, porque el objetivo del programa era reducir los accidentes viales que eran causados por el exceso de alcohol en los conductores y conductoras. Conductores, ahora sí digo conductores porque han sido más los hombres que se van al torito que las mujeres. Entonces, en estos casos nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué el alcoholímetro sí funciona? ¿Y por qué, por ejemplo, el tema de las multas en la vialidad no funciona? Si son los mismos policías de tránsito, bueno, resulta que no. En principio no son los mismos policías de tránsito y en el operativo del alcoholímetro están incorporados más actores y es más elementos. Está el médico legista, están como 5 policías y no sé quién más anda por ahí cuando están los retenes.
Entonces es muy difícil que un policía pueda aceptar una mordida porque hay muchos viendo. Entonces, eso ha hecho, de acuerdo a los estudios, que no se acepten mordidas cuando capturan a los conductores que vienen pasaditos de copas. A diferencia de otros programas que pudiéramos decir, bueno, es que ahí con una mordida salgo. Aquí también ha habido muchas personas que han querido sobornar a la autoridad y no se ha podido. Entonces, ese ha sido una de las conclusiones de por qué este tipo de programas sí funciona. Entonces, está bien diseñado, está bien planteado, pero si dejamos que uno de los elementos se corrompa, entonces ya el programa no logra sus objetivos. Entonces, eso es lo que se ve en la parte de implementación. Hacemos todo eso. Y finalmente, la última etapa de la política pública, ya para ir cerrando, es la evaluación, porque imagínense que ya tomamos la decisión, ya logramos incidir, ya hicimos todo lo que necesitábamos hacer, pero no sabemos si funciona o no. Entonces, una política pública que no se evalúa es como una medicina que no sabemos si nos hizo efecto o no. Em, Evaluar es un proceso que lleva tiempo y evaluamos todo. Evaluamos desde que diseñamos el programa, diseñamos la intervención pública hasta que terminamos de implementar esa decisión. Necesitamos esta información porque además la evaluación es una forma de darle legitimidad a los resultados del gobierno, porque imagínate, en la mañanera siempre se presentan los resultados de las cosas que implementa el gobierno. Es una forma de decirle a la ciudadanía, mira lo que estoy haciendo y mira lo que logré. Eso es la evaluación y esa es la etapa de la evaluación. En nuestro gobierno hay una cosa que se llama un sistema de evaluación del desempeño, en donde todas las dependencias, antes era Coneval, ya no existe Coneval, ahora es la Secretaría de Hacienda junto con la Cámara de Diputados, y la Secretaría de Hacienda coordina la evaluación de los programas públicos. Todos los programas públicos que reciben dinero se someten a un proceso de evaluación que después los resultados de estas evaluaciones se pasan a la Cámara de Diputados y en teoría, la Cámara de Diputados con esos resultados va a decidir al año que viene si le voy dando o si le voy a seguir dando dinero a ese programa o ya no, dependiendo de los resultados. A ver, se los digo como es en el libro, pues así está el sistema. ¿Será cierto que la Cámara de Diputados así defina su presupuesto con base en los resultados de los programas? No lo sé. Probablemente ahí tengan que ver cuestiones políticas de la otra política que hablamos al principio, más importantes que propiamente resultados técnicos de la política pública. Pero yo les estoy diciendo cómo funciona y cómo funciona en muchos países. Este modelo es el que funciona o el que se implementa. Me voy a pasar este porque este es más operativo y yo nada más aquí me voy a concentrar en las herramientas que tenemos para evaluar los programas públicos en nuestro país. Se ocupa la metodología de marco lógico, análisis de factibilidad, análisis de costo-beneficio, metodologías particulares para evaluar resultados, impactos. Ahora voy a decir una, análisis de prospectiva. Todas estas herramientas, por ejemplo, se ven tanto en la especialidad como en la maestría. Damos una sesiones completas para que aprendan qué es el marco lógico, aprendan cómo hacer un análisis de factibilidad, un análisis de costo-beneficio, porque bueno, aquí ocupamos datos, ocupamos evidencia, ocupamos argumentos que nos permitan conocer los resultados de los programas que reciben recurso público. Y aquí el punto es entender que se evalúa todo. Se evalúa desde el problema, o sea, cómo diseñamos en la intervención pública, cómo se implementa, o sea, la intervención, aquí viene, y se evalúa los resultados intermedios y se evalúan los impactos. Y en impactos me quiero mover ahí porque generalmente, y eso va para los que nos están escuchando, que de repente decimos, es que yo quiero hacer un análisis de cuál es el efecto de una política sobre otra, o quiero saber el impacto de una cosa sobre otra. Siempre usamos la palabra impacto como algo, eh, como si no fuera muy importante, pero el impacto tiene que ver con que si realmente logré modificar
el comportamiento de la población a la que yo le di el programa o le di la intervención. Por ejemplo, si yo estoy buscando reducir la pobreza a través de programas de bienestar, pues lo que yo necesito ver es a lo largo del tiempo si se redujo o no la pobreza alimenticia o por ingresos. Pero imagínense ustedes, y ahí si quieren pónganmelo también en el chat, ¿cuánto tiempo yo debería de dejar pasar para saber si se redujo o no la pobreza? O es más, dejen que se redujo la pobreza. Este programa que decía romper el círculo de la pobreza, de reproducción de la pobreza, es decir, la pobreza que se transmite o se hereda de padres a hijos y de hijos a hijos. ¿Cuánto tiempo nos llevaría saber si ese círculo hereditario de pobreza se rompió? ¿Ustedes creen que un año? ¿De una generación a otra? Muchos años. Hay analistas que han dicho que 10 años, porque estamos hablando de un cambio de una generación a otra. Estamos buscando que los hijos de las familias que crecieron en pobreza, ahora ellos sí puedan acceder a la educación. Ahora ellos sí puedan acceder a mejores empleos. Entonces, eso no lo vamos a ver en 2 años ni en 3. Lo vamos a ver cuando los niños dejen de ser niños y se incorporen al mercado laboral. Entonces, pasa mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de impacto es porque ya dejamos pasar mucho tiempo para revisar esos efectos. Y cuando hablamos de impacto, resulta que necesitamos comparar gemelitos. Es decir, para yo saber, imagínense que ustedes van a incorporarse a la maestría y el objetivo o el impacto que quieren ustedes es aumentar su ingreso en un 20% una vez que termine la maestría. Para yo saber eso o para yo poder hablar de impacto, yo necesito medirme a mí misma como estudiante de la maestría y encontrar a una Gaby igualita a mí, que sea mujer, que tenga mi misma edad, que tenga casi los mismos papás que me tocaron a mí, que haya nacido en la misma condición de pobreza o de riqueza en la cual yo nací, con la única diferencia en el que la otra Gaby, mi Gaby gemela, no estudia en la maestría. Y entonces yo espero que al ir comparando y al ir midiendo a la par las dos Gabys, o sea, los gemelos, la Gaby que sí estudió la maestría sí obtenga un mejor ingreso, mientras que la Gaby que no estudió la maestría no obtenga o no tenga los mismos ingresos que yo, porque si tiene el mismo ingreso que yo, entonces ¿para qué estudia la maestría? Ahora imagínense lo mismo, pero con programas sociales. El gobierno necesita tener este tipo de información porque solo así puedo saber si a lo largo del tiempo una persona salió de pobreza, una persona redujo la obesidad, como ahora que han mencionado que en México pasó del lugar número 2 al número 8 de obesidad infantil. Bueno, son porque, Ana, no fue nada más porque ahora ya no se permite vender dulces en la escuela, eso fue recién. Eso ha habido por políticas anteriores que ahora estos son también resultados propios, como la parte de las etiquetas. Bueno, todo contribuye. Son acciones que se van articulando y que nos permite evaluar eso. Entonces, cuando hablamos de impacto o de efectos, es porque estamos comparando dos grupos igualitos en todo, salvo en la intervención. Unos sí reciben el programa y otros no. Para verlo más claro en este diagrama. Espérenme porque ya se me atoró. Eh, Hablamos en evaluación de impacto lo que es el grupo de control y el grupo de tratamiento. O sea, unos sí reciben y otros no. Solo así puedo evaluar el impacto. Entonces, estas son metodologías muy especializadas, muy concretas. No muchos hacen evaluación de impacto porque además son costosas, pero son muy útiles para realmente atribuirle la mejora en el bienestar de las personas o en el logro de los objetivos a un determinado programa. Entonces, cuando ustedes empiecen a escuchar que las personas hablan de impacto, entonces ahora ustedes pregunten si hicieron este tipo de experimentos, porque se llaman experimentos. Cuando yo hablo de los gemelos igualitos que vamos a ir midiendo a lo largo del tiempo, es un experimento. Entonces, algunos le llaman como si fuera un experimento social, no es tal cual, pero es que nosotros somos ciencias sociales, entonces tenemos que simular experimentos y la forma de simular es darle a una población, sí, darle el apoyo y a otra no, y compararlos en el tiempo.
Entonces, cuando vean que hablan de impactos o defectos, pregúntense si están detrás haciendo una metodología de este tipo como experimental, porque solo así estaríamos en condiciones de decir que el programa tuvo el efecto que nosotros estamos diciendo. Si no tienen un diseño como este, entonces no necesariamente las conclusiones a las que nos están diciendo de los programas son realmente ciertas. Entonces, este es un tipo de evaluación, pero hay otras evaluaciones que no son tan complicadas como estas, que son evaluaciones de resultados, que son evaluaciones que son intermedias, evaluaciones de procesos, para ver si la forma en que tú entregas el recurso o que tú entregas, por ejemplo, cuando se entregaban despensas o desayunos escolares, tú puedes ir evaluando si hay cuellos de botella, si hay actores que te interrumpen ahí tu proceso, o si es un proceso que es lineal, que fluye. Hay muchas evaluaciones, o también una evaluación de diseño que te dice que si tú planteaste muy bien tu problema, que si seguiste la metodología de marco lógico, etcétera. Hay muchas formas de evaluación y bueno, acá entre nos son pocos o la comunidad de evaluadores en México es muy especializada y además es muy cotizada porque las evaluaciones son muy caras. Entonces, si alguien quisiera en la parte de política pública convertirse en un evaluador de política pública, pues tiene mucho trabajo asegurado, no solamente aquí en México, sino las evaluaciones se hacen en organismos internacionales, porque este tipo de evaluaciones que son experimentales son muy costosas, entonces generalmente el gobierno no tiene dinero para costearlas, entonces quien las costea pues es la ONU, la UNESCO o algunas otras organismos internacionales. Bueno, y finalmente, ya que hicimos todo este recorrido por las etapas de la política pública, pues ya lo último que nos queda es documentar nuestros resultados de todo el análisis. Generalmente este tipo de documentos donde emitimos recomendaciones de sí, continúa con el programa o no, tienes que mejorar esta parte o no, hay que modificar tu mecanismo de entrega de recursos o no, tienes mal planteado el problema o debería de ser otro tipo de intervención. Resulta que no tiene que ser una beca, a lo mejor tiene que ser un programa de tutorías escolares, yo qué sé. Para llegar a esas conclusiones tuvo que haber pasado todo un análisis riguroso, con evidencia, con datos, con análisis, donde nos echamos mano de múltiples disciplinas. ¿Qué disciplinas? Hay economistas, hay actuarios, hay sociólogos, antropólogos. La riqueza de la política pública es justamente esa, que echa mano de múltiples disciplinas que nos ayudan a tomar mejores decisiones al gobierno o a los tomadores de decisiones. Y todos esos análisis se concentran en documentos muy específicos que se diferencian de los documentos que generalmente los académicos o los investigadores realizan, que son documentos extensos con grandes metodologías. Los de política pública también son grandes metodologías, pero tienen que ser muy sintéticos. Entonces, cuando presentamos las recomendaciones y el análisis de política pública, pues imagínense que le van a presentar el análisis a un gobernador. Pues el gobernador no te va a leer la tesis de este tamaño, ¿verdad? No, si apenas tiene tiempo de leer una cosa, pues entonces tú tienes que, tu labor es poder presentarle un informe concreto, sucinto, detallado, pero concreto, de los hallazgos que tú tienes y de la recomendación. Entonces, para eso, tanto en la maestría como en la especialidad, hablamos de cómo elaborar lo que se le llaman informes de política o policy papers, policy memos o policy brief, que son documentos que en general analizan el problema público y emiten recomendaciones y que sus diferencias, como lo ven en la pantalla, pues son al público al que va dirigido. Por ejemplo, hay algunos, como el policy memo, que van específicamente a funcionarios. Pero, por ejemplo, el policy brief pues trae lo mismo, pero es para un público no tan especializado. A lo mejor es un documento de política que vas a compartir a la ciudadanía o que te va a servir como una especie de informe de transparencia o rendición de cuenta. Y el policy paper es un documento mucho más técnico, pero los tres son concisos, los tres son muy sintéticos y ayudan a que el tomador de decisión pueda acceder a la información de manera rápida y de manera sucinta. Entonces nosotros en la universidad lo que buscamos es justamente que los que estudian este tipo de cosas y en general
en la política pública, que aprendan a diferenciar y a discernir entre la información que es sustantiva y la información que no es sustantiva para la toma de decisiones, sobre todo porque el análisis, como ustedes lo vieron a lo largo de la presentación, pues es un análisis muy profundo, un análisis técnico importante, dependiendo de la etapa, y es mucha información y a veces nos ahogamos en tanta información, pero la labor del analista es, además de hacer el análisis, es saber comunicarlo, porque a veces haces un análisis bien hecho, pero no lo logras comunicar y entonces ahí fracasa todo lo que hiciste anteriormente. Entonces, cómo emitir recomendaciones también es una parte muy importante de las políticas públicas. Y bueno, pues eso es en general todo lo que yo les quería compartir. Fue mucha información, yo entiendo, hay mucho texto detrás de todo esto. Me refiero a los avances de la disciplina y a grandes contribuciones de muchos autores. La política pública tiene una gran influencia norteamericana, pero también hay influencia europea, también hay desarrollos latinoamericanos. Entonces, es de las disciplinas de las ciencias sociales más bonitas porque con tu análisis puedes generar recomendaciones que verdaderamente puedan ayudar a la toma de decisiones. Entonces, bueno, yo espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad y bueno, y si quieren tener más información y más, aprender de más de estos temas, con mucho gusto ahí están mis correos para que si quieren algún texto que les recomiende con mucho gusto o si quieren ir de vez en cuando a escuchar alguna de las clases, pues también con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gaby. Solamente una pregunta, quizá eh, cabe notar que en toda la política pública se insertan muchas profesiones, ¿no? Pero cuéntanos un poquito acerca de los perfiles que han pasado a través de tus clases, alumnos que digas, ah, mira, él trabajaba en este lugar, e hizo esto, y él trabajaba en este otro lugar. Entonces, para identificar yo que estoy interesado, que quizá desde mi punto de vista, desde la comunicación, ¿cómo puedo yo? ¿Y qué otros perfiles pueden encajar en estas materias? Bueno, en la maestría en política, en la maestría para la acción política y social, en Macapis, ahí tenemos perfiles muy diversos. Hay desde sociólogos, politólogos, comunicólogos, hemos tenido abogados. La mayoría son o que vienen saliendo de la universidad o que son profesionistas. Entonces, los perfiles son muy variados. Algunos tienen mucho más el perfil de comunicación, porque pues la maestría también es de comunicación, pero esta es una de las clases, no es porque yo la dé, ¿verdad? Pero es una de las clases que más llama la atención porque todos los gobiernos necesitan comunicar adecuadamente sus decisiones. Entonces, la universidad o el resto de las clases les ayuda a entender la forma comunicativa, pero yo en las clases que damos en temas de política y de política pública les ayudamos a entender cómo es la toma de decisiones, porque no se puede comunicar adecuadamente si no entiendes todo el proceso de toma de decisiones de un gobierno. Entonces los perfiles son muy variados y el perfil de egreso también es variado porque hay algunos que como vieron ahorita en los videos que pusimos previo a la presentación, em, trabajan, por ejemplo, en el metro. Hubo esta chica que la entrevistaron, fue mi alumna y en la clase hacemos un plan estratégico de comunicación para intervenir en algún problema público. Ella, como estaba en el metro, desarrolló una propuesta para combatir el acoso en el metro e hizo una propuesta comunicativa pensada en los hombres, en los varones para que sensibilizara mucho más a la población masculina de alertar cuando ellos vieran que una chica pudiera ser acosada en el metro. Entonces fue una forma muy innovadora de atender el problema y aprovechó que ella estaba en el metro para poder proponerla con sus autoridades. Hay casos que son directores de alguna casa productora y ahora están, por ejemplo, hoy en las jornadas académicas presentó uno de los alumnos que está buscando
modificar una ley para audiencias de las infancias. Entonces, pues yo muy orgullosa porque todo lo que aprendió en la parte de política pública se está implementando ahora en esos temas. Hay quienes se dedican a la academia también, que se dedican a hacer análisis, a escribir libros, a escribir artículos, que también eso es muy importante porque acuérdense que política pública es la unión entre el gobierno y la evidencia científica. Entonces los perfiles son muy variados. Aquí se aprende muchas cosas, se aprende cosas técnicas, aquí son datos, es construir argumentos. Entonces, esa es la bondad de la disciplina de la política pública, si bien no es esa la parte de la maestría, pero sí nos enfocamos en que puedan aprender la fortaleza de la diversidad de los perfiles y la convivencia de todos, porque la política pública y el análisis de política pública bien hecho se logra a través de la multidisciplina. Entonces ahí, bienvenidos todos los perfiles. Muchas gracias, doctora. No sé si hay alguna otra duda por parte de las personas que estamos conectados. Pues creo que no, doctora. Bueno, Pues, doctora Gabriela, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos y por abrirnos el entendimiento sobre la importancia que implica, ¿no? Que desde cualquier arista, desde cualquier trinchera podemos hacer algo y pues cumpliendo uno de los valores y la filosofía institucional que tenemos en la Universidad Simón Bolívar del cuidado de la casa común. Creo que es importante que desde muchas otras profesiones podamos impulsar y justo eso, ¿no? Hacer luz y promover este tipo de políticas públicas. Le agradezco en nombre de toda la Universidad Simón Bolívar. Doctora Janine ya no puede estar ahorita con nosotros, derivado de las jornadas que están pasando ahorita, pero le agradezco muchísimo. Y pues bueno, estamos en contacto. Les agradecemos a todos los que permanecieron hasta este punto del webinar. Y mis compañeros, tanto José como David o Rubén, le estarán contactando en esta semana para brindarles más webinars con más profesionales que tenemos el honor de que estén como docentes en la institución. Gracias y que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, doctora. hasta Gracias, ¿eh? luego. Hasta Gracias. luego.